de preguntas de la materia, 5 minutos, que eso es lo que puse en el calendario. Ya, pues, Así que eso. creo que... Si tienen preguntas de la materia, alumnos, hola, por favor, Hola. aprovechen. Ah, bueno, dame un segundo, pues me presento, soy Ah, el Pablo, soy su auxiliar de este semestre, uno de los 3 auxiliares, y vamos a ver ahora el primer auxiliar y probablemente el segundo también lo haga yo. También estoy a sí. cargo de la tarea uno. Y bueno, cualquier cuestión, pregunten nomás. La idea bueno, vamos a empezar con la sesión de preguntas, pero la idea es que la clase sea participativa, pues, no que vea como puras pantallas negras y sea como una especie de audiolibro, sino que estemos todos participando, ¿ya? Si no pongo un loquendo a mejor hacer la clase. Sí. Bueno, a veces los alumnos, por si no, a veces usan alto el chat, Pablo, así que Ya, para que lo estén mirando. A veces preguntan por el chat. ¿Y qué más quería comentar? El calendario le hizo un par de... El Gabriel no puede estar los jueves, así que algunas sesiones de preguntas las cambié los martes para que el Gabriel se pueda sumar. Así que ahí lo puse en el calendario. Puede que ahí hagamos un cambio a última hora en algún momento, que sienta que es importante que el Gabriel esté. Así que, bueno, y cualquier cosa les voy a estar avisando por un curso igual. ¿Qué más? Les subí la materia de redes neuronales, que es que según el calendario es lo que viene la semana siguiente. Y eso, y les puse en el foro que traten de aprender bien esa materia, porque si no la entienden va a ser muy enredado que entiendan lo que viene a continuación. Y eso, si tienen alguna pregunta de las mini tareas o cátedra, ahora es el momento. Démonos 5 minutitos y después partimos con el auxiliar. Sí, Ya, dale, Joaquín. sí, que si podía explicar de nuevo los vectores one-hot, que por lo menos yo no caché mucho. Ya, ¿eso? Sí, como ahí los vi hartas veces, pero no me entraba. Como que, Un vector one hot es una codificación súper simple. O sea, tú tenés categorías que son finitas. Lo más simple sería el vocabulario, las palabras que tienes. Entonces, tú quieres codificar una palabra y el vector one hot es un vector que la palabra que quieres codificar tiene un 1 en la columna que le corresponde y un 0 en todas las demás. ya. Entonces, si tú ves que cada palabra la puedes codificar como un vector one hot, en verdad un documento back of words con TF es básicamente la suma de los vectores one hot de las palabras. Ya. Entonces, cuando las palabras las representáis como vectores one hot, ¿qué es lo que tú pierdes? Es que todo es ortogonal con todo. Entonces, perro, gato, gatito, que tienen cosas en común, son tan distintas entre sí como lo son de montaña. Ya. Entonces, la idea... Igual lo vamos a ver en el auxiliar, el tema del backwards está como bien explicado, así que si tienen más dudas, no hay problema en que después lo veamos de nuevo. Hay unas imágenes y todo el cuento. Pero él lo hace, por ejemplo, es como el input básico que hacemos para partir, por ejemplo, dándole texto a una red neuronal. Las palabras son vectores one hot y se mapean después a un vector denso con un embedding. Y la gracia del embedding es que aprende a encontrar asociaciones entre estos objetos disímiles, que son las palabras. Ya. Entonces Como que no le veía mucho sentido igual, entonces eso me costaba verle. Claro. Era como ya bacán, pero para qué... Por sí solo no tiene, claro, por sí solo no tiene ningún sentido, pero si pensáis que el vector back of words es la suma de los vectores one hot, hace como que la forma de ver NLP neuronal y con modelos lineales sean súper parecidos al final. ¿Cachai? Tú puedes tratar una oración como el promedio de sus embeddings y después tú puedes tratar una oración como el promedio de sus one hot y es lo mismo, y tenía un back of words. Sí. Entonces, ya, ahora sí le veía el sentido. Como que siento que si uno entiende eso, como que se ilumina todo y como que es súper importante. Ya, ahí me queda más claro, gracias. Ahí preguntaban si un one hot es como una base de álgebra lineal. No sabría responder eso. O sea, si tenéis todo el vocabulario, claro, si tú sí que te entendrías que cada vector one hot, claro, te armaría una base, ¿no es cierto? Claro, te podrían generar todo el espacio exactamente así, una base. Son todos los vectores, y de hecho tiene una base ortonormal, ¿no? Todos los vectores one hot, sí. Eso lo preguntaron. Ajá, perdón. No te escucho bien. Sí. Se escucha cortado. Parece que no te... Puedes escribir en el chat también si no funciona.
Lo perdimos ahí Sí, al amigo. Luis parece que está hablando. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, ahí sí. Ya. Sí, es que tengo la duda. Lo que pasa es que supone, la última clase, después de modelos lineales, viene el neuronal. Sí. Ya, es que lo que pasa es que vi como que subió unos videos de Super Machine y no sé si eso también hay que verlo. No, pero eso no lo subí, eso no lo subía el curso en LP, del otro ramo. Ah, ya, ya, que estoy suscrito. Por eso creo que me apareció la No, notificación. pero el GitHub, por favor, para que no se mare, el GitHub, lo que tienen que hacer es seguir el calendario para ver qué va y en el GitHub ven la slide de la materia que va y ahí al lado tiene el link al video. Ah, ya, ok. Porque la playlist puede que tenga videos de cosas que van más adelante y en el canal de YouTube tengo videos de otros ramos también. Ya, ok. Así que, porfa el calendario y el GitHub, eso es la forma de seguir donde vamos. Aquí está Muy bien. el link. Se los mando al chat. Eso son la Biblia del ramo, el GitHub y el calendario. Por favor, sigan eso. Con respecto a la tarea 1, vamos a hacer una... Igual yo creo que responder preguntas, pero quizás quedaría mejor, más claro al final del auxiliar. O sea, es mucho de lo mismo la tarea, pero allá después tienen que ponerle más un poco de su creatividad. Ya, pues empecemos el auxiliar. ¿Alguna última pregunta antes de partir el auxiliar? Ya. Dale, Pablo. Y aprovecha de grabar. Tengo una pregunta. Ah, uy, una pregunta, ya. Dale, Alonso. Más que todo una petición, en verdad. ¿Podrían subir el auxiliar a material docente? Que a veces es más cómodo que meterse al GitHub y verlo ahí. Uy, perdón, tenía que subirlo y no lo subí, ¿cierto? Creo que no. Ya. Oh, No es sorry. problema. Sí. ¿Lo necesitas ahora o...? Ah, sí, creo que Me estoy metiendo al GitHub en todo caso. Pero era Yo- por si acaso, porque hay mucha gente que prefiere verlo en un curso. ya. Ya. Usamos el GitHub porque nos permite estar por si queremos hacerle cambios, errores. Pero bueno. Es que había dicho en el post que lo iba a subir, pero se me fue. Ah, ya. Ya. Bueno. Ahí está, publicado, material docente. Ya, entonces, empezamos, ¿no? Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? No, parece. Ya. ¿Podéis grabarnos, cierto, Pablo? Sí, está grabando. O sea, Ya. confío en que está grabando porque... Sí, está grabando, no sé si funciona. De ahí va a salir el... Dale, yo me callo entonces. Listo. Ya, bacán. ¿Pero te vas a quedar al Sí, auxiliar? un ratito. Ya, ok. Ya, entonces vamos a empezar el auxiliar. La idea es que vayamos viendo el código a medida que se ejecuta y bueno, hay hartas sorpresitas para ver. Es como bien personalizado, la idea no era tomar como un auxiliar, no sé, de una gringa y transportar el problema para acá, sino que es como un poquito más criollo, con unas noticias en español muy, muy entretenido, muy parecido a las que vieron en la mini tarea 1, si es que se animaron a hacer el- esa parte que en realidad no tenía puntuación. ¿Ya? Así Uy, yo que... tengo una pregunta ahí. Ah, ya. Mira, yo traté de hacer esa parte y, o sea, hice la parte propuesta y traté de probarlo con los ejemplos que habían y los links no me funcionaron. No recuerdo bien el error que me dio, pero creo que me metí el link y no estaba, no, ¿cómo se llama? No me dejaba ver las noticias, no estaban las Ya. noticias. No Qué sé si a alguien más extraño. le pasó, fue mala mía. Porque sabes que yo Me cuando acabo subí la tarea funcionaban los links. Es que igual depende de GitHub. O sea, a veces se cae, a veces no. Hoy día en la mañana, por ejemplo, no podía sacar los archivos, pero ya recién no tuve más drama. Eh, Ya, bueno, entonces lo que les iba a decir, a los que tienen ya descargado el notebook, que lo abran y que lo ejecuten y a ver si lo pueden estar haciendo al mismo tiempo. No es necesario para nada, de hecho yo mucho más preferiría que estuvieran viendo lo que estamos viendo acá en la pantalla que les voy a compartir, así, en vez de que estuvieran corriéndolo, pero son libres también de hacer lo otro. A ver cómo se comparte la pantalla.
Ya, ¿se ve? ¿Cierto? ¿Se ve lo que estoy compartiendo, no? Ah, ¿cómo puedo saber? Sí, sí, sí. Sí, Ah, sí se ve. ya, gracias, bacán. Ya, entonces, vamos a empezar el auxiliar 1. Les cuento un poquito de qué se trata. Vamos a ver clasificación de texto y en particular vamos a predecir, bueno, una de las tasks de clasificación de texto es predecir a qué clase o a qué tópico pertenece cierta noticia. Por ejemplo, si yo, no sé, veo una noticia, Mañalich miente de nuevo con qué sé yo, y ahí uno tiene que clasificarlo como nacional, internacional, no sé, deportes, qué sé yo. En fin, esa es la idea. Entonces, para esto vamos a ver, vamos a hacer un modelo de clasificación, no solamente hablando del tema del clasificador, sino que también todo el preprocesamiento que hay que hacer antes. Y bueno, después vamos a convertir el texto a Pago Words, vamos a usar algún clasificador que ya hemos visto. Y bueno, ese va a ser más o menos la hoja de ruta del auxiliar. Ya, importante, por favor, si tienen dudas, activen el micrófono, pregunten. Igual vamos a tener una zona donde se puede como comentar lo que está pasando, pero sobre todo hay una parte que uno creería que algo funciona mejor que otra cosa, pero parece que no es tan así. Entonces la idea igual es que sea un poco más participativa en vez de que esté hablando yo nomás. Esto. ¿Ya? Entonces empecemos. ¿Ya? Esto de las instrucciones por si ustedes tenían el notebook descargado. Para instalarlas pueden usar el Conda. Aquí están los links para descargar y también después para descargar el modelo de Spacey, que es una de las librerías que vamos a... Ah, bueno, no les dije eso. Está enfocado esto en usar estas librerías, Pandas, Scikit-learn, Spacey y NLTK. Son muy usadas en la mayoría de los problemas de NLP. Así que sería muy bueno que desde ahora ya nos empecemos a acostumbrar a usar estas cosas. ¿Ya? Entonces, empecemos. Oh, ya, a ver, levantar la mano. No, bueno. ¿Cómo se devuelve una vez eso? Hola, Yola. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Te escucho. No, creo que no escucho nada. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Es que se te escucha un poco cortado. Y la verdad no tengo idea cómo devolverme al... Quizás lo podríamos ver en el chat mejor. Si me escribes qué está pasando. Ah, ya. ¿Cuál es el problema con Colab? Lo que pasa es que el año pasado le subí un notebook muy parecido a este y en el momento de cargar un modelo de Spacey tiene problemas. Y pasa eso principalmente porque hay que descargar el modelo de Spacey fuera de Python. Hay que como llamar al intérprete de Python para que descargue el modelo y después cargarlo. Entonces había que reiniciar no sé cuántas veces la cosa y se perdía y fue un cacho. Al final preferí no, por lo menos para esta vez, no tratar de usar Colab y quizás arreglaron el bug, no tengo idea. Porque igual ha pasado medio año a partir de eso. Pero si ustedes pueden correrlo en Colab, no hay ningún problema. ¿Ya? De hecho, sería preferible que en una de esas lo pudieran correr ahí si es que tienen recursos limitados en el computador. ¿Ya? Seguimos entonces. Ya, hacemos todos los importar. Pablo, ¿Ya? Cuéntame. no sé si te sirve, pero encontré ahí una forma de que se descargue el Spacey, que hay que reiniciar el Collaboratory con un Claro, botón que está arriba, y ahí te deja cargar el modelo de la noticia. ya, bacán. Entonces, el que quiera que lo intente. Pero ahora, ojo que ahora no es tanta prioridad. Si no gasten tiempo ahora en este momento en esto, porque la idea es que mejor sigamos viendo el tema del auxiliar. ¿Ya? Ya, Bueno, y aquí un poquito, les voy a vender un poco más de humo de qué se trata todo esto de la clasificación de texto. Entonces empecemos con este ejemplo súper básico. Aquí tengo 4 mails que me llegaron ayer. Me llegó uno de Voz Abierta, uno de Renueva tu Living,
una demostración gratuita de una alarma, súper generosa, 200.000 descuentos. No me imagino cuánto debe costar esa cosa. Y una cuenta de café. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estos es spam? Igual no. Ya a primera vista nosotros podríamos ver que este de acá y este de acá es spam. O sea, básicamente me están ofreciendo cosas que a mí no me interesan porque todavía no estoy viviendo solo, qué sé yo. En fin. En cambio, esta notificación de un curso de la U online y también esta notificación de recibos sí son relevantes para mí, entonces no lo puedo clasificar como spam. ¿Ya? Finalmente llego a esta clasificación. Pero también me pueden interesar ver no solamente si es spam o no, sino que otras cosas más, como por ejemplo, en qué categoría de mensaje debería llegar. Este, por ejemplo, es un mensaje importante porque me estaban avisando respecto a que tenía que hacer un trabajo. Estos son ofertas, simplemente ofertas, y esta es una notificación de compra. También es otro tipo de clasificación de texto. Vamos a otro ejemplo más. No sé si conocen Onda Media, que es una página chilena de material audiovisual muy bacán. Hay muchas películas gratis, todo, se los recomiendo que le echen un vistazo. Y aquí, bueno, hay unas grandes obras de mi primo, no, en realidad no es mi primo, por suerte, y bueno, limpia piscina. Entonces la idea es que veamos los comentarios y que automáticamente nosotros sepamos cómo encontraron la película, ¿ya? Podemos sacar mucha información a partir de lo que dicen en los comentarios. Bueno, aquí María dice que está chistosa, Jaime divertida, Rubén, bueno, dice otra cosa más, y Santiago más o menos la misma opinión. Entonces la idea es que nosotros a partir de eso podamos deducir cómo está, o sea, la calificación de la película según el texto que nos estén escribiendo. Llegó un mensaje chat. Aquí, ¿qué dije? ¿Está mal escrito? No sé. Bueno, en fin. Ya. Bueno, entonces, ya. Entonces, ¿qué es la clasificación de texto? Es básicamente tomar un documento, tomar una colección de documentos y asignarles a una clase. Pueden haber las clases que hay que asignarles dependen de la task que queramos resolver. Por ejemplo, si queremos detectar spam, tenemos la clase spam, no spam. Las reviews de películas pueden ser buena, mala, más o menos, malísima, brutales, qué sé yo. La tarea, súper importante, ¿cierto? Tenemos varias clases y además tenemos que identificar la intensidad de la clase dentro de ese mensaje. Detectar fake news también, una aplicación súper buena. Detectar el lenguaje del texto, que parece que es un ejemplo que se ve en clase. La que vamos a hacer ahora, categoría de una noticia. Y también una que es un poco más interesante es ver el autor de un texto. O sea, deducir si nosotros a partir de cómo escribe la persona, deducir quién fue la que escribió. Bueno, aquí está la definición un poco más formal de la clasificación, aunque en realidad es más o menos lo mismo. Necesitamos un documento, un conjunto de clases y el output de nuestro problema tenemos que asignarle una clase al documento. Hay dos métodos grandes para resolver estas cosas. El hand-coded rules, que básicamente nosotros definimos todas las estrategias, todas las reglas, perdón, para poder clasificar un documento en algún lado o no. Por ejemplo, el de spam era como ya tenemos, no sé, gane 1.000 millones de dólares. Ya, si dice eso dentro del correo, entonces spam al tiro. Y antes se hacía mucho eso, antes no era tan automático. Y ahora tenemos el enfoque un poco más moderno que es Machine Learning y que entrenamos clasificadores a partir de ejemplos, de muchos ejemplos etiquetados mal. Entonces después la idea es que esta cosa pueda deducir si es un spam o no en el caso de ese problema. Y hasta acá estamos todos bien, ¿cierto? Pablo, no entendí mucho la diferencia entre el hand-coded rules y el segundo. Ya. Mira, imagínate, tenemos el problema de las películas, ¿ya? En el tema de las películas, podemos decir que hay ciertas reglas, como por ejemplo, que contengan en el string, dentro de todo el comentario que contengan el string muy buena.
esa es una regla que tú le puedes dar para deducir si es buena la película o es mala. ¿Ya? Eso es un poco de lo que se hacía antes. O sea, tú ibas definiendo muchas reglas que a partir de eso después te permitían definir qué clase iba a caer cada documento. El tema con el segundo, que es el que vamos a estar enfocado en el auxiliar, es que nosotros entrenamos máquinas automáticas que a partir de muchos ejemplos infieren estas reglas. O sea, nosotros ya no le damos las reglas, sino que ellos infieren a partir de los datos que le estamos dando. No sé si queda un poquito más claro ahí. O sea, es que entiendo que uno utiliza como el computador y el otro lo hago como persona, como al ojo. Ah, acá hay 10 cosas positivas, ¿como eso? Sí, sí, es como eso. Ah, ya. ¿Ya? Entiendo. O sea, O claro, sea, ¿sí? ¿Quién? puede ser que un enfoque sea como el típico algoritmo de estructura de datos que toma algo, le aplica cierta cantidad de reglas y determina las cosas. El otro es como más probabilista, por decirlo así. Como que no es un algoritmo dado, sino que se va construyendo en base a ejemplos, por Exactamente, decirlo así. Eso es exactamente. como lo veo yo. Como no hay un algoritmo que te resuelva el problema así como detallado, sino que como que el algoritmo se construyó como en la marcha, por decirlo así. Sí, 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 es eso. O sea, piensa en el tema de las reglas, porque aquí yo le doy las reglas y aquí aprende las reglas. Esa es la gran diferencia. Yo creo que quizás así un poco más concreto. Ah, ya, sí, sí, sí. Como cuando uno tuneaba los parámetros y el otro no tunea ningún parámetro, digamos. Claro, pero el tema de tunear parámetros también tiene que ver con el modelo de clasificación que tú estás usando. ¿Ya? Ah, ya. Sí, sí, sí. También, por ejemplo, Night Bias también se puede tunear, pero no es el mismo proceso que, por ejemplo, no sé, con Super Vector Machine, qué sé yo. ¿Ya? Bueno, de ahí lo vamos a ver un poco más adelante. Gracias. Ok, sí, cualquier duda, por favor, pregúntenos más. Entonces, ¿qué haremos a continuación? Vamos a avanzar un poco más en el tema de la auxiliar y, o sea, digo, en la task que vamos a resolver en la auxiliar, que es tomar noticias de la radio Bio Bio y asignarle una de estas 20 categorías. Ya, si se corta me avisan, por favor. Ya, entonces tenemos estas 20 categorías. Nosotros queremos mapear cada una de nuestras noticias acá. Échenle un vistazo rapidito: América Latina, Estados Unidos, Europa, Chile, región metropolitana, región del Biobío, bla, 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 bla. ¿Ya? Entonces, bueno, nosotros podríamos hacer handcode rules, por ejemplo, para asignarlos a mano. O sea, decir, ya, si la noticia contiene, no sé, Santiago, Maipú, Puente Alto, entonces vamos a tirar la noticia a la región metropolitana. Por ejemplo, si dice Luxic, al tiro aquí. No hay que pensarlo dos veces. ¿Ya? Ese sería como un sistema antiguo con las reglas escritas a mano. Pero la idea es que nosotros vayamos al otro enfoque, que es que estas reglas se aprendan a partir de los datos que nosotros tenemos. Entonces, los pasos a seguir, primero que nada, será que, bueno, vamos a descargar los datos, los voy a dejar descargando por mientras. Después vamos a crear el sistema más básico que tenemos, que es transformar nuestro texto a Bubble Words, vamos a ver también eso, y después entrenar un clasificador, que es el clasificador de Bayes. Y este es el paso inicial para después ir mejorándolo cada vez más, ¿ya? Y después vamos a ir mejorándolo a medida que veamos más clasificadores y otras técnicas de preprocesamiento, que siguen. ¿Ya? Cargamos los datos. Si Yo ustedes lo tengo están una... ejecutando, dame un ya. segundito. Si ustedes están ejecutando esto, ejecuten esta celda luego porque son más o menos 18 megas y bueno, de ahí va a depender de su internet que tanto sea ahora. Ya, dime, ahora sí, cuéntame. Sí, ¿qué pasa o cómo podemos preprocesar los datos si en caso de outliers y cosas así? Buena Como, pregunta. Lo que pasa es que como que en Liam como que había un método, pero por lo menos en NiceBytes como que lo podéis detectar con visualización o cosas así, pero tú cuando veis outliers, no sé, de una muestra, por ejemplo, no sé, de la típica tamaño de la hoja de la planta. Ahí es súper visible porque está muy fuera de los rangos comunes y corrientes y hay muchos programas para detectar esto, pero acá en el lenguaje no es tan claro. O sea, ¿qué sería, por ejemplo, un outlier en este caso? O sea, por ejemplo,
no sé, es complicado saberlo. Súper- Sí, es complicado. Claro, porque no es como llegar y poner para un punto en un, no sé, gráfico de 2 dimensiones para encontrar si es o no es outlier. Entonces vamos a ir viéndolo también eso. En general acá no se les toma tanta atención, por ejemplo, como en minería de datos. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer un Ya, procesamiento. gracias. Ok, cualquier duda, ya saben, ya no, pregunta. Vamos a ir ahora modificando un poco el dataset, no lo vamos a ver completo. Bueno, a ver, ya veámoslo un poco. Vamos a sacar unos 10 ejemplos. Y esto es lo que nos encontramos dentro del dataset. El autor, la lista, el título, link, categoría, qué sé yo, contenido, en fin. Ya hay unos tags también, que esto serviría mucho. El que haya tomado minería de datos le encantaría ocupar esto, pero la idea es no ocupar esto porque estamos haciendo NLP. Ya hay como una diferencia. Pues no tratamos de forzar las cosas tanto, sino que es más que nada analizar desde el texto lo que nosotros queramos encontrar. Nos vamos a quedar solamente con el título y el contenido. Ese van a ser nuestros objetivos a aprender. Y las categorías en realidad van a ser las subcategorías. O sea, esas van a ser las clases que nosotros vamos a querer aprender, que eran estas que están acá. ¿Ya? Vamos a filtrar. Estos son... Perdón. Estos son... estas son las categorías con las que nos vamos a quedar. Y después vamos a balancear las clases. Resulta que hay, por ejemplo, de América Latina hay, no sé, unas 5.000 noticias, de la región metropolitana hay 200, o no sé, unas 600. La idea es que nos quedemos solamente con 250 de cada una de las categorías para tratar de hacer una buena clasificación. ¿Ya? Ejecutamos esto y así nos van a quedar. O sea, todas van a tener 250 y van a quedar más o menos parejas. ¿Ya quién levantó la mano? Claro, yo levanto la mano. Ya. Una pregunta tengo, ¿cuál es el criterio ahí para balancear las clases? Que he escuchado, por ejemplo, que se puede balancear clases repitiendo los datos. Por ejemplo, ¿Sí? si tengo 100 datos en una categoría y 200 en otra categoría, entonces repito los datos de la categoría que tengo 100, otras 100 veces y así las tengo balanceadas, pero no sé cómo afectará eso el modelo. Entonces, ¿qué sería mejor ahí? ¿Como eliminar los datos de extra que tengo en la otra categoría? Ya, buena. ¿Qué conjunto de datos elijo como para que sea representativo? Ya, bacán. Mira, las dos preguntas. La primera, tú puedes hacer es subsampling, que es lo que estamos haciendo ahora. O sea, todas las categorías que tenemos acá tienen por lo menos 500 instancias. Entonces nosotros sacamos 250 aleatoriamente desde todo el conjunto, cosa que queden relativamente bien distribuidas. Y eso ayuda también en el tema del sentido de las noticias. No nos acumulamos, por ejemplo, con las últimas noticias que podrían haber pasado en Valparaíso, sino que tenemos como el rango completo de todas las noticias que pasaron en ese entonces. Y bueno, con el tema de cómo puedes hacer un super sampling de las noticias, si es que te faltan, puedes generar datos, esa es una. No es un poco más complicado para NLP, quizás para las otras no tanto, pero acá sí, porque tendré que generar una noticia a partir de los datos. También puedes volver a repetir ejemplos, pero queda más que nada de la mano de lo que a ti se te ocurre. Ya que siempre hay mucha libertad para hacer lo que usted quiera. Vale, gracias. ¿Ya? Veamos los ejemplos. ¿Cómo nos quedó nuestro dataset? Quedó así. Medios informaron que China usó chips diminutos. No sé si se acuerdan de esa noticia. Como que Estados Unidos está acusando a China de que están implantando chips y todo el cuento. Qué sé yo. Caza de ballenas, animales. ¿Ya? Entonces este es un ejemplo como de lo que nos vamos a encontrar en todo nuestro dataset. Ahora, como vamos a hacer un problema de clasificación, bueno, para los que tomaron minería este es un proceso súper estándar, pero para los que no, para entrenar nuestro clasificador nosotros tenemos que dividir nuestros conjuntos en dos partes, en entrenamiento y en prueba. En entrenamiento nosotros básicamente usamos los datos para entrenar el clasificador que vamos a usar, y el de la prueba evaluamos cómo nos va. ¿Ya? Entonces vamos a hacer ese procedimiento ahora y bueno, listo. Quedó en 33% el de prueba y en el resto en entrenamiento. ¿Ya? Ahora,
vamos a hacer nuestro primer sistema de clasificación. Para eso vamos a usar una herramienta, bueno, vamos a usar scikit-learn, trae todo hecho, así que eso es como el camino que hay que hacer. Y vamos a usar los pipelines. ¿Qué son los pipelines? Imagínense una tubería en donde ustedes definen cómo va a pasar el flujo de sus datos. En un comienzo tienen la tubería acá, tienen la primera llave, que es la que los va a transformar a algo, después va a pasar, y esa la segunda llave quizás los va a dividir en un lado o en otro, que van a ser finalmente las clases que van a salir. ¿Ya? A eso viene la idea de tubería. En nuestro caso, el pipeline será, primero vamos a tomar el dataset, lo vamos a transformar a bag of words, lo vamos a ver ahora, y después vamos a clasificar los documentos usando Naive Bayes. Ya, hasta aquí todo claro, ¿cierto? Sí, yo tengo otra duda, sorry. Es que también se puede hacer como, ¿cómo era esto? Cross validation, que era tomar los K, o sea, de irlo en subsampling de K y hacer con K-1 y entre con el último, porque y me he dado cuenta que en el curso como que no se usa mucho eso. Claro. Como, Mira, lo que pasa es que eso se ocupa para validar que, por ejemplo, no haya un clasificador que hayas entrenado tú que sea mucho mejor que el otro, que, por ejemplo, hay alguna sección o sea, que justo la división que nosotros hicimos o era muy mala o era muy buena, sino que estaba dentro del promedio. Entonces tú pruebas varias veces y divides varias veces la misma cantidad o sea, divides varias veces el dataset, cosa que puedes entrenarlo varias veces y ver cómo te está yendo en cada uno de los resultados. Esa es la idea del cross-validation. ya, perfecto. Gracias. Okay. ¿Alguien más tenía otra pregunta, cierto? ¿O no? ¿No? Ya, bacán. Sigamos entonces. Entonces, Solo diría agregar una cosa, que no hay nada de malo con hacer cross-validation. El tema es que los modelos que vamos a ver más adelante es demasiado caro hacer cross-validation. claro. De hecho, aquí el último lo estuve entrenando y salieron más o menos una media hora. Imagínense hacer 5 veces media hora. Y con las redes neuronales que van después es imposible. Claro. Ahí hay que lanzarse a la piscina nomás. Bueno, ahí hay unas anécdotas más o menos buenas. Creo que había escuchado que unos chinos mandaban como varios sistemas distintos a las competencias, los mismos, pero entrenados de forma distinta, cosa que había unos que tenían como más puntajes que otros. Y, bueno, en fin, creo que los pillaron y los descalificaron. Bueno, eso es otro anécdotas. Ya, vamos al Bag of Words. ¿Qué es el modelo de Bag of Words? Es un modelo en donde nosotros tomamos cada una de las oraciones de nuestro dataset y lo convertimos a vectores. Esos vectores tienen la particularidad de que cada columna representa una palabra y el valor que va a tener ese vector de un documento en específico va a ser la cantidad de veces que aparece esa palabra dentro de la palabra, o sea, perdón, de la oración. Entonces veamos un pequeño ejemplo. Tenemos estos 3 documentos, este es nuestro dataset. Fijémonos acá. El primero, I love dogs. El segundo, I hate dogs and knitting. Y el tercero, knitting is my hobby and my passion. Ya, transformamos esto a vectores. Primero que nada, extraemos todo el vocabulario y lo ponemos cada uno dentro de una columna distinta. ¿Ya? Si se dan cuenta, aquí está I love dogs, hate, bla, bla, bla. Y vamos, obviamente, ponemos solamente una vez las palabras, no se duplican. Y después contamos. ¿Ya? La primera es súper simple, tiene 1, 1, 1. La segunda también, solamente que un poco más corrida. Y la tercera tiene la particularidad que justo se repite 2 veces más. Entonces, este vector quedaría 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 1. Esa es la codificación que se va a usar estándar de aquí en adelante para convertir los documentos a vectores. Y esto nos da una información súper buena porque nos permite ya comparar, por ejemplo, documentos entre ellos. O sea, nosotros podemos calcular la distancia entre este y podemos ver que quizá es menor que la que entre este y este dato, que es más o menos lo que estuvimos haciendo en la primera tarea, mini tarea, perdón. ¿Ya? Un último detalle es que alguien preguntaba por el one hot, y el one hot en este caso sería, por ejemplo, que yo dividiera esto en cada palabra y que hiciera un bag of words por cada una de estas palabras. Por ejemplo, en este caso quedaría solamente este 1, todo el 0. Después en la siguiente quedaría love, quedaría esto en 0, 1 y todo en 0. Y dogs, la misma cosa, 0, 0, 1 y después todo en 0. Y después cuando yo quiera juntar todo
O sea, después de que hice la codificación one-hot, y quiero juntar todo para hacer un documento, simplemente la sumo y quedaría esto. Quedaría este vector de unos acá y todo 0. Y ese me representaría correctamente el documento. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, supongo que sí. Sí, sí, todo bien. Ya, bacán. Esto lo hace una clase que se llama Count Vectorizer en Scikit-learn, ¿ya? Y es la que va a transformar nuestro texto a este modelo de acá, ¿ya? Y es súper importante ponerlo dentro de un pipeline. ¿Por qué? Porque cuando uno hace el entrenamiento, define el vocabulario en un comienzo. O sea, tenemos todas estas palabras definidas ya como vector. Y después cuando queremos probar, quizás van a haber palabras que no hayamos encontrado acá. Y eso puede hacernos pedazos nuestro clasificador. O peor aún, poner las palabras en orden distinto de cómo está en el vector original. Entonces, la idea de tenerlo dentro del pipeline es que se unifica este modelo, se entrena solamente una vez. El entrenamiento se refiere a obtener el vocabulario y a fijarlo, el vocabulario en cada una de las columnas. Y después nos libera de quizás errores que en realidad no son tan relevantes y podrían perfectamente amargarnos mucho tiempo. ¿Ya? Bueno, estamos en este paso, ¿cierto? Tenemos el dataset, primero lo transformamos a bag of words y ahora vamos a ver el clasificador de Naive Bayes. ¿Ya? Voy a agrandar un poquito la pantalla. Ya, entonces vamos a explicar cómo funciona Bayes para nuestro problema, rapidito. Entonces cojamos una noticia, a mí salió por ejemplo esta aleatoria, 7 tips que necesitas saber para que tu mascota, no sé en realidad qué más decía, pero con esto ya nos dice ya que la clase de esta noticia es animales. ¿Ya? Primero que nada, ¿qué queremos calcular nosotros? Queremos calcular la probabilidad de que esta noticia pertenezca a alguna clase, en particular a la clase animales. ¿Ya? Nosotros conocemos un teorema súper bacán que se llama el teorema de Bayes, que nos permite hacer como la relación inversa entre, entre calcular la probabilidad de que el documento pertenezca a esa clase y calcular la probabilidad que da a la clase ese documento sea de esa clase. Un poco complejo. Y además multiplicado por la probabilidad de que haya un documento en esa clase dividido la probabilidad que salga el documento. ¿Ya? Ese es el planteamiento fundamental de Bayes. Y esto nos deja tomar los cálculos anteriores, o sea, conocer quizás la distribución anterior de las palabras dentro de cada clase, para después poder decir con alguna certeza a qué clase pertenece el documento, un documento nuevo que nosotros estemos entregándole al sistema. ¿Ya? En este caso, bueno, se representa como más o menos esto lo que tenemos acá. La probabilidad de que los 7 tips de animales, bla, 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 pertenezcan, por ejemplo, a la clase de América Latina, es lo mismo que darlo vuelta. O sea que, dada la clase de América Latina, calculemos la probabilidad de los 7 tips, o sea, de que cada palabra pertenezca, bueno, eso es un spoiler quizás, de que cada palabra pertenezca a esa clase, por la probabilidad de que de América Latina, o sea, es decir, la probabilidad de que ese documento sea un elemento de América Latina dividido por la probabilidad del mismo documento. ¿Ya? Esto es un poco complejo al comienzo, así que la idea es que si tienen dudas, vamos preguntándolas nomás. ¿Ya? Bueno, y con respecto a la clasificación, ¿cómo podemos usar el teorema de Bayes para clasificar? ¿Ya? Este cálculo lo podemos hacer para cada una de las clases. O sea, si tenemos 20 clases, calculamos 20 veces esta probabilidad. La gracia es que nos quedemos con la clase que da la probabilidad más alta de que pertenezca a ese documento. ¿Ya? Por eso se usa este argmax y se calcula varias veces y se queda de nuevo con la que es mayor. Ahora despejemos un poco la ecuación para ver lo que estamos haciendo. ¿Ya? Recuérdense que partimos con esto y después vamos a pasar a esta parte de acá. Primero, analicemos qué significa la probabilidad del documento. ¿Ya? Y la probabilidad del documento, como sabemos que cada uno de los documentos es único, es básicamente 1 dividido en el número de documentos. O sea, no tenemos más documentos iguales y por lo tanto esta información no nos entrega nada, bueno, no nos entrega nada de información esta probabilidad. Así que la podemos descartar sin ningún problema. El segundo término, la probabilidad de la clase. ¿Ya? Esta es, básicamente, el número de
documentos que existen en esa clase con respecto al número total de documentos que hay. Ahora, como nosotros hicimos el balanceo previo de la clase en un comienzo, va a quedar, o sea, hicimos un balanceo de clase en donde todos los documentos quedaban en 250. Y como tienen toda la misma probabilidad, entonces para nuestro problema tampoco es tan relevante. Pero puede cambiar, por ejemplo, cuando hay clases desbalanceadas. En este caso va a ser simplemente el número de muestras de esa clase dividido en la cantidad total de muestras que tenemos. ¿Ya? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, bien. Bien. ¿Sí? Bacán, ya. Cualquier pregunta, no duden en hacerla. Ahora, ¿cómo calculamos esta probabilidad? La probabilidad de que el documento pertenezca a cierta clase dado sus palabras. ¿Ya? Primero separamos el documento por tokens. Vamos a ver un poco más. Ah, no, bueno, un token. Un token es cada unidad que compone el documento. O sea, el perro ladra, sus tokens serían sería el perro y sería ladra. Esas serían las 3 tokens. ¿Ya? Y vamos a separarlo y vamos a hacer un supuesto. Vamos a tomar el supuesto de independencia entre las palabras. O sea, decir que más o menos lo que vieron en Language Models, que no hay una dependencia entre la palabra que viene ahora y la que viene después, aunque en realidad sí existe. Pero ese es el supuesto que se hace para usar bias. Quizás debería haberlo dicho un poco antes. ¿Ya? Entonces nos va a quedar que esto va a ser equivalente al cálculo, bueno, el cálculo de la probabilidad de todas las palabras del documento, de el perro ladra, va a ser igual al cálculo de la probabilidad de que el perro, o sea, perdón, dado la clase animal, la probabilidad de perro dado la clase animal, por la probabilidad de ladra dado la clase animal. Y vamos a calcular todas estas probabilidades como, y ese es el siguiente paso. Estas probabilidades las vamos a precalcular antes, y las vamos a calcular usando una simple conteo de palabras. O sea, vamos a tomar los datos que teníamos de entrenamiento, ese 70 y tantos % que nos quedamos en un comienzo, y vamos a hacer un conteo. Vamos a decir, ya, la cantidad, o sea, claro, la cantidad de perros dado a la clase animales, ¿cuánto sale? Harto, muy probablemente, y la vamos a dividir por la cantidad de todas las palabras en esa clase en particular, en animales. Bueno, aquí creo que hay un problema con el subíndice, pero eso es más o menos la idea. ¿Ya? Y vamos a hacer eso con todas las palabras del vocabulario, y vamos a tener una tabla en donde ya vamos a tener anotado esto. La idea es que una vez que nosotros tengamos que hacer el cálculo de la probabilidad desde un documento pertenece a cierta clase, tengamos todo precalculado y simplemente tengamos que hacer esta operación. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si llega, no sé, un animal nuevo que nunca habíamos visto, no sé, un puma de la jungla, y aparece esto dentro de las tablas que están preentrenadas, y esta oración no aparece? Entonces nuestra probabilidad va a ser 0 y se va a anular todo. Ya, dime. Luis. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Mucho. Es que, bueno, es que acá como que uno no así como remoción de stop words. Cuando voy a decir, por ejemplo, el perro ladra, ¿se podría hacer igual en este caso? Acá. Sí, por ejemplo. Sí, en teoría, lo que pasa es que cuando tú defines el pipeline, antes del entrenamiento se hace cuando se convierte a bubble words, ahí se hace el proceso de eliminación de stop words. Entonces eso después no entra al modelo, sino que el modelo ya ni siquiera las considera porque nunca estuvieron en los datos de entrenamiento que les entregó. Entonces, cuando yo calculo, por ejemplo, la probabilidad de perro ladra sería como perro ladra, ¿no? Si es que tú defines como stop word pues claro, dentro de, de tus stop words. ¿Ya? Claro, entonces quedaría así. ¿Está bien, cierto? Ya, seguimos. No sé cuánto tiempo quedará, así que, bueno, démosle nomás. Bueno, se anula todo, ¿cierto? Si es que nosotros no vimos esa palabra.
Y es un problema porque nuestra probabilidad de toda la clase se va a ir a cero, como tenemos multiplicaciones, qué sé yo. Así que lo que se hace es un pequeño suavizamiento. Se cuenta la cantidad de palabras en el tratamiento, se le suma 1 y además, adicionalmente abajo, le sumamos el tamaño del vocabulario. Simplemente eso. Así que cualquier palabra que no encontremos podemos zafar de esto de que todo se anule. ¿Ya? Y nuestro problema anterior se resume finalmente en la multiplicación de las probabilidades de que una palabra salga en cierta clase por la probabilidad de los documentos dentro de esa clase. Y alguien preguntaba en el foro que había un problema, o sea, perdón, al revés, creo que preguntaban por qué se usaba el logaritmo. Bueno, resulta que la probabilidad, o sea, la multiplicación de probabilidades es muy chica. Estábamos hablando, por ejemplo, que si el vocabulario tiene 20.000 palabras, entonces va a ser una división súper chica y van a dar muchos ceros antes del primer número. Y si uno empieza a multiplicar varias veces esas cosas, finalmente se va a ir a cero porque va a haber porque los floats quizás no van a aguantar tantos ceros antes del número. Y eso se resuelve ¿cómo? Aplicando logaritmos sobre esto. Entonces la gracia del logaritmo es que transforma la multiplicación en una suma del logaritmo de las probabilidades y además también se le suma esta otra probabilidad de acá. Ya ahí queda todo súper bonito. Bueno, y esa sería la teoría que hay debajo del clasificador. ¿Ya? Bueno, si tienen más dudas, quizás podemos verlas ahora, y si no, vamos a pasar a la parte siguiente. Ahí avisen. ¿Nada? Ya, pasemos entonces a definir el pipeline. Primero que nada, vamos a definir el convectorizer, que va a ser nuestro transformador. Va a tomar el dataset y va a transformarlo a bag of words. Después de eso, vamos a definir que nuestro clasificador va a ser naive Bayes, multinomial. Multinomial se refiere a que va a tener varias clases. Y después vamos a crear el pipeline. Vamos a tener el vectorizer y después vamos a tener el clasificador. ¿Ya? Vamos a definirlo primero, no hace nada de esto, solamente ponemos las etapas dentro del pipeline. Ahora lo vamos a entrenar. Y simplemente vamos a usar la función fit sobre el clasificador. Para quienes hayan usado Scikit antes, esto es como el procedimiento estándar que se hace con los clasificadores. O sea, nosotros le pasamos los datos, le hacemos fit y después le hacemos predict. Es lo mismo, solamente que el fit va a ser fit sobre el vectorizador y sobre el clasificador. Entrenamos. Ya, súper rápido. ¿Por qué? Porque calcular las tablas de probabilidades de cada una de las palabras para cada clase es una cosa increíblemente rápida. ¿Ya? Y después predecimos. Aquí tenemos los valores listos, ya tenemos todo predicho. Veamos cómo nos fue. Vamos a sacar 10 ejemplos de los documentos que nosotros predijimos. ¿Ya? Diputado Asensio repasa Piñera, ya. Categoría Chile, sí, está bien. Busquemos alguna. Ah, bueno, no les conté nada. Resulta que esta tabla muestra algunos valores aleatorios de los textos que nosotros predijimos desde el dataset de prueba. ¿Ya? Esta es la categoría que deberían tener y esta es la categoría predicha. Aquí parece que... Ah, aquí falló una, menos mal. Ya. Ah, claro, pero no dice nada en realidad. Busquemos otros ejemplos. Quizás van a haber algunos más, no sé, mejores. Ya, aquí egipcios inician votación de presidenciales. Ya era de Medio Oriente, pero predijo Europa. ¿Por qué? Sería bueno saberlo, ¿cierto? Y quizás tiene que ver con alguna clase de palabra que vinculó más con Europa que con Medio Oriente. Veamos. Ya, está bastante larga la noticia. Bueno, no sé, en fin. Ahora, ¿cuál es la gracia? Por ejemplo, podemos ver acá que con se puede vincular perfectamente con la región de Valparaíso. ¿Y qué es lo que va a hacer? Este sistema va a aprender que con, como vimos antes, hace un conteo de palabras y con se relaciona mucho con esta categoría de región de Valparaíso, porque probablemente aparezcan muchos documentos, así como también va a aparecer Valparaíso, como también va a aparecer Viña del Mar. Entonces, esta cantidad de cosas que se cuentan después va a ir sumándose dentro de las probabilidades que se calculan dentro
de la predicción, y va a hacer que región de Valparaíso tenga un valor de probabilidad muy alto versus, por ejemplo, de Medio Oriente. Entonces, hay ciertas palabras, lo que podemos deducir es que hay ciertas palabras que van a dar mucho valor a ciertas categorías, como por ejemplo con Connie, región de Valparaíso, o diputado quizás, qué sé yo, y entrevista, versus a otras palabras que quizás no van a representar nada dentro de ese modelo. Y eso es lo que trata de hacer un poco Naive Bayes por abajo. Y bueno, vamos a imprimir también la matriz de confusión. Para ver cómo nos vio. En las diagonales se nota la cantidad de elementos que nosotros predijimos bien. Y la verdad es que nos va bastante bien. O sea, tenemos 20 clases distintas y esta cosa está funcionando súper bien. Ya, hasta aquí. ¿Cómo vamos? Bien, bien. Bien, bien. ¿No hay preguntas, cierto? Por lo menos yo no. No. Ya, bacán. Perfecto. Está funcionando todo súper bien. Ahora, ¿cómo evaluamos cómo nos está yendo? Esa es la gran pregunta. Y igual también tiene que ver con un poco el tema de minería de datos. Y tenemos varias métricas que son funciones matemáticas que definen cómo vamos a evaluar lo que nos está entregando nuestro sistema recién entrenado. Ya dentro de esto tenemos primero que nada la precisión, el número de documentos de una clase clasificados correctamente, dividido por el número de documentos totales clasificados como esa clase. O sea, veamos un ejemplo acá. Ya, el eje X están los predichos, o sea, serían las de acá, y el eje Y sería la clase real, ¿cierto? O sea, la clase en la que realmente pertenece ese documento, ¿ya? Entonces, la precisión sería, bueno, por algo se llama la matriz de confusión. Ya, el número de documentos que clasificamos correctamente, o sea, este caso de acá, sería para la clase 1 el número de documentos que clasificamos correctamente, dividido por el número de documentos totales clasificados como esa clase, o sea, divididos por toda esta fila de acá, ya, que fueron los que predijimos, no, perdón, miento, con toda la columna acá, que fueron los que predijimos como clase 1, ya, esa sería la precisión de nuestro modelo, para esa clase solamente. Después tenemos el recall, que es la cantidad de documentos clasificados correctamente, por ejemplo esta, de nuevo 63, dividido por el número que deberían haberse clasificado correctamente como esa clase. Y ahí sí que sería de nuevo la división de la fila. ¿Ya? Después tenemos el F1, que es la suma armónica entre estos dos, y tenemos el accuracy, que es una métrica muy general, que es la cantidad de clases, o sea, de elementos que clasificamos correctamente dividido en todos los documentos. Y después tenemos, como tenemos varias clases, necesitamos tener también, por ejemplo, una agrupación de precisión, de recall, que nos deje ver cómo nos pueden generar. El macro promedio, uno calcula las precisiones de todos los elementos y después las promedia, lo mismo pasa con recall. Y el micro se ponderan por la cantidad de elementos que tienen las clases. Como acá las clases están balanceadas, el macro y el micro son básicamente lo mismo. Entonces, imprimamos esto. Imprimamos, Scikit trae esta herramienta súper buena que tira todas estas métricas súper rápidamente, no hay que estar haciéndolas a mano. Y aquí tenemos entonces los valores de precisión, de recall, F1 y soporte, que es la cantidad de elementos que salieron dentro de esa clase bien clasificados. ¿Ya? Entonces, veamos. Por ejemplo, actualidad económica tuvo una precisión del 57% en recall de 69. ¿Qué significa esto? Que, veamos el recall primero, que el 69% de los documentos que clasificó como esa clase estaban bien, dentro del 100% total. O sea, estamos hablando que faltó un 31% de documentos de esa clase que fueron tirados para otras categorías. Por otro lado, precisión lo que nos va a hablar es de que un 57% de los documentos que se clasificaron como esa clase, que sería actualidad económica, eran realmente de esa clase y el resto eran de todas las otras clases.
O sea, ahí hubo como la confusión como respecto a los que cayeron mal dentro de esa clase. Y bueno, aquí tenemos las métricas agrupadas. Tenemos un 73% de precisión, bien bueno, súper bueno, considerando que nuestro sistema es súper básico. Y también tenemos un 70% de recall, o sea, están dando súper bien. Si le tiramos cualquier documento, nos va a tirar muy buena la clasificación, ¿ya? Y además tenemos el accuracy también del 70%. O sea, nuestro sistema está funcionando relativamente bien. Ejecutemos alguna consulta. Esta las había hecho el año pasado. Ya, la primera. En Puerto Montt se encontró un perrito que aparentemente habría consumido drogas de alto calibre. Producto de esto se pronostica que padecerá severa caña durante varios días. Ya. ¿Qué nos dice nuestro clasificador? Nos dice que va a caer esto dentro de la categoría región de los lagos. ¿Por qué? Porque está muy fuerte, muy vinculada Puerto Montt, quizás probablemente Montt nomás, con esta categoría. Y es porque Montt debe aparecer en muchas noticias en las que aparece también región de los lagos etiquetada. ¿En qué parte te apareció ese? Me parece que eso es como una codificación de los charts. Ah, vale. Gracias. ¿Ok? Con respecto a la siguiente, Kim Jong-un será el próximo candidato a ministro de Educación. ¿Qué creen que pasará acá? Podría ser nacional, hablando con el tema o sea, de Chile, perdón, hablando respecto al ministro de Educación. O podría ser, no sé, de tema Asia, si es que toma más importante a Kim Jong-un. Veamos lo que pasa. Claro, Asia. O sea, mucho más relevante para nuestro sistema Asia que ministro de Educación. Y el último, el Banco Mundial presentó para Chile un decrecimiento económico del 92% y una inflación de, bueno, ese número. ¿Qué pasará? Actualidad económica. ¿Por qué? Siendo que nosotros teníamos la palabra Chile, que también es un factor relevante, quizás tomó mucho más relevante el Banco Mundial, banco quizás, económico, de crecimiento, inflación. Y eso le da mucho más poder al tema económico y por ende también a esa categoría. Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Sí. Bacán. Sigamos entonces. Ya, se ven bastante buenos los resultados, ¿cierto? ¿Podemos mejorarlo? Yo creo que sí. Si no tendría sentido ver lo siguiente. O quizás sí. Hay que verlo. Ya, vamos a hacer algo con respecto al mismo texto. Antes de entrar al mismo clasificador, nosotros podemos hacer algunas técnicas que modifiquen nuestros documentos para que quizás el clasificador los pueda entender un poco mejor. Dentro de esta está la que decía un compañero recién, eliminación de stop words, stemming y lematización. ¿Ya? Bueno, también hay más preprocesadores, pero principalmente son los que se ocupan. Y primero que nada tenemos que hablar del proceso de tokenizar. ¿Qué era tokenizar? Era el proceso de convertir una secuencia de caracteres en una secuencia de valores distintos llamados entre sí tokens. O sea, es simplemente si yo tengo el perro ladra, separar el, separar perro y separar ladra y dejarlo todo dentro de una regla. Hay varios tokenizadores disponibles y el más básico en realidad es separar por un espacio, pero también se pueden separar por caracteres especiales, quizás como interrogación, como el hashtag, quizás exclamación, qué sé yo. Y dentro de esto podemos usar el Spacy, que es la primera herramienta que vamos a ver, un poco más sofisticada que la otra, pero nos permite hacer ya un tokenizado un poco más fino. Entonces, veamos esta oración. Hermanito mío, te estáis pegando el show. Y vamos a usar el objeto NLP, que es como se invoca Spacy, y le vamos a pasar el documento. Entonces vamos a tener un arreglo que va a recorrer uno a uno, o sea, perdón, vamos a tener este objeto que va a recorrer uno a uno las palabras y vamos a ir agregando esas palabras ya tokenizadas al arreglo tokens. Veamos lo que pasa. Ya, si se fijan, hizo simplemente una separación por espacio y además separó este último símbolo que está acá. Muy estándar. Para lo que queda del auxiliar, vamos a usar esta notación un poco más extraña, que, bueno, list comprehensions, que es una
forma un poco más reducida de hacer un for. Yo defino como un arreglo afuera, lo encierro en los brackets, y hago el mismo for, pero la gracia es que no voy añadiendo al arreglo, sino que el arreglo se va generando solo a medida que yo recorro los ítems del objeto. Entonces yo le digo, entrégame la palabra por cada palabra que haya dentro de lo que tú estás procesando, o sea, de lo que Space está procesando. Y esto entrega lo mismo que entrega arriba. Es simplemente una forma más fácil, una super sintáctica de cómo escribir ciclos for un poco más rápido. Ya, vamos al siguiente punto, las stop words. ¿Qué eran las stop words? Son palabras que son muy comunes, en todos los lenguajes siempre hay palabras muy comunes, y que en realidad aportan re poca información. O sea, los artículos, por ejemplo, algunos verbos que son muy comunes, adjetivos también muy comunes, y la idea sería sacarlos antes de empezar a procesar las palabras. ¿Ya? Aquí hay una lista, Spacy también trae una lista de stop words. Bueno, y aquí podemos ver algunas que son, en realidad son las palabras más comunes que hay dentro del español. Ustedes podrían decir, ya, igual hay algunas palabras, no sé, por ejemplo, que igual le aportan información, como verdadero, como trabajo quizá, ustedes, sí, es cierto. Entonces hay que ser muy cautos en cuándo se ocupan las stop words. Vamos al siguiente proceso, stemming. Hablando obviamente todo de este tema del preprocesamiento del texto. Vamos a ver el stemming. ¿Qué era el stemming? Son conjuntos de métodos enfocados en reducir cada palabra a su raíz. Son en general algoritmos que funcionan solos, no hay una lista por detrás de cómo convertir las palabras, sino que trata de tomar las palabras y las reduce simplemente a su raíz. Aquí hay ejemplos, working, work y works. Se van todos a work. ¿Ya? Eso es súper bonito, en español no funciona tan bien. Veamos qué pasa con el ejemplo que escribimos arriba. ¿Ya? Y ya, hermanito mío, te estás peg el show. Ya cortó algunas letras y puede que esto en realidad no tenga mucho sentido, ¿cierto? Habrá que verlo ahí en el momento de evaluar en nuestro modelo el modelo que creemos. Lematización. Es el siguiente paso un poco más elaborado, que consiste en transformar cada uno de los tokens a su lema. ¿Cuál es su lema? Es la base de la palabra sin ninguna flexión o sin ninguna que puede representar quizás alguna conjugación o alguna terminación distinta, y se da como en los lenguajes en donde nosotros podemos componer palabras y podemos asignarle tiempos gramaticales al final de cada una de las palabras. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, dije, su lema es decir. O sea, estamos hablando de la palabra sin ninguna conjugación, es decir, guapas, el lema es guapo, ¿ya? Aquí va por el tema quizás un poco más de género, ¿ya? Y mesas este está al revés, me parece mucho. Sí, está al revés. Debería ser mesas acá y mesas acá, ¿ya? Y ese va por el tema de la cantidad de objetos a las que nos estamos refiriendo, ¿ya? Y aquí hay otro ejemplo que salía en Wikipedia, de gato. En realidad el origen de la palabra es gat, y aquí va la terminación, gato, gata, gatos, gatas, gatos. ¿Ya? Y todo eso debería llegar a la misma palabra si es que el lematizador está funcionando súper bien. ¿Ya? Y para lematizar el texto nosotros usaremos spacing, otra vez. Spacing está mal escrito. ¿Ya? Usando el lema de cada una de las palabras. O sea, nosotros procesamos todas las palabras dentro de nuestro arreglo y obtenemos solamente el lema. ¿Qué nos va a quedar con la oración que nosotros teníamos acá? Hermanito mío, pegar el show. Ya, y este tiene un poco más sentido que la de arriba. O sea, no están cortadas las palabras. ¿Cuál será mejor? Y aquí ojalá que puedan participar ustedes. ¿Cuál creen que será mejor para la tarea que estamos resolviendo ahora? ¿Alguien se anima a responder? Un chat, aunque sea. Yo diría que el segundo, ¿Cuál? la lematización. El último que vimos, ¿cierto? La lematización. ¿Ya? ¿Por qué crees que sería mejor? O sea, es que entregó como palabras con mucho más sentido. Ya. Eso.
Claro, como que no se están cortando, ¿cierto? Ujú. ¿Ya? ¿Alguien más dice algo? ¿Otra cosa? ¿Sería bueno usar stopwords? ¿Sería malo? Yo creo que Stopward sería lo mejor porque no importa, como no estamos analizando como sentimientos ni nada, si solamente estamos clasificando como de dónde es cada noticia, las Stopwords como que dan lo mismo. Más que Ya. lematización podría llevar Chile y China a país y moriría casi todo. Ya. Ese igual es. Ya. Veamos qué pasa con China. Buena pregunta, ¿eh? Yo Sí, creo o sea, que. igual como que yo experimentaría. Eso Claro, de sí. verlo. Hay que ver primero, po. Igual es cierto, o sea, hay que ver qué es lo que hace cada uno de los sistemas antes de, de- de usarlo. Pero yo creo que China no lo va a llevar a país, porque este solamente no trata de hacer como como buscar sinónimos quizás o clases de las palabras, sino que trata de llevarlas solamente a su forma original. ¿Cachai? Entonces, este de acá en realidad quedaría en chino. Claro, quizás China considerándolo como una mujer china. Femenino. Sí, Claro. Ya, y ahí, claro, tienes razón, allí puede perfectamente alterar el sentido de la... de alguna oración o de algo que Claro, ya, perfecto, te la voy a robar para el próximo. Y si pruebas con China con mayúscula, Veamos. pues, Claro, ahí está, es distinto. Tienes toda la razón. También tiene un significado, o sea, tiene un componente de como gramatical. No, no creo que sea gramatical, como morfológico, quizás, de la palabra, en donde también se preocupa que es distinto China con mayúscula que con minúscula. ujú. Claro. Bueno, entonces tenemos todas esas variables y tenemos comportamientos igual súper inesperados. Siempre podemos encontrar casos que no nos esperábamos de esto. Así que lo bueno sería ejecutar nomás y ver cuál nos va mejor. ¿Ya? Entonces, vamos ahora. Bueno, ¿había alguna otra pregunta respecto a esto? ¿No? Ya, perfecto. Entonces ahora vamos a usar estos bonitos mecanismos que hemos creado antes para ver cuál funciona mejor. ¿Ya? Para esto vamos a definir funciones que van a operar sobre cada uno de los documentos. Esto es lo que ocupa el count vectorizer para procesarlo. Entonces, el primero va a ser simplemente un tokenizador con Spacy, que no es el mismo tokenizador que ocupa count vectorizer originalmente. El segundo va a eliminar las stopwords, o sea, si está dentro de la lista de stopwords, las va a quitar las palabras. Y la tercera con lematización, al tiro te digo, con lematización, eh, básicamente también de nuevo con el objeto de Spacy, pero obteniendo los lemas, que es el que vimos de donde probamos China, qué sé yo. Y el último, el stemming, que es el que recorta las palabras. ¿Ya? Bueno, aquí hay una cosa que quizás no está tan buena. Debería hacerse la instanciación en otro lado. Ort. Ort es el, eh, es el objeto donde se guarda la palabra tokenizada dentro del objeto que te está pasando Spacy. ¿Ya? Por ejemplo, acá, en este de acá, te manda solamente el token sin procesar, pero acá se te va a mandar el lema. ¿Ya? Imagínate, veamos, por ejemplo, NLP del documento te va a devolver un arreglo, ¿ya? Un arreglo de objetos, no de palabras, cuando tú lo proceses con Space. ¿Ya? Este va a ser un objeto que va a tener el lema, que va a tener el stem, perdón, el lema, el token, que va a tener otros atributos que tenemos desactivados ahora, quizás como el post tagging, como no sé si es verbo, si es adjetivo, y también va a tener quizás nerd también, que es como si representa una localidad, si representa un nombre, qué sé yo. Y todos esos se guardan dentro del objeto X, ¿ya? En este caso vamos a sacar solamente el lema cuando hablemos de lematización y aquí vamos a sacar solamente el token cuando queremos solamente tokenizar. O sea, no vamos a hacer ninguna modificación. Ok, ya. Bueno, creemos nuestro nuevo clasificador. ¿Cuál vamos a usar? Usemos el con stopwords, ¿ya? Para empezar, solamente veamos el de stopwords.
¿ya? Vamos a definir el mismo vectorizer, o sea, el mismo bag of words. Vamos a definir el mismo clasificación Bayes. Y vamos a ejecutar. Ah, no había ejecutado esta. Ahora sí, perfecto. Vamos a ejecutar nuestro pipeline, vamos a entrenar, vamos a predecir y vamos a ver cómo nos fue en nuestro reporte de clasificación. Ya para comprobar los modelos vamos a ver simplemente la precisión, el recall y el accuracy, para hacer una comparación más a grandes escalas. Obviamente van a haber muchos más problemas en donde va a ser fundamental no comparar el general, sino que comparar clase a clase. Porque imagínense, por ejemplo, un clasificador que diga si esta persona es terrorista y esta no, dentro de un aeropuerto. Puede que tenga una precisión súper buena la que no es terrorista y una precisión súper mala la que sí, y eso va a hacer que muchas personas que no son sospechosas de terroristas caigan en esa categoría y, bueno, y va a generar una montonera de inconvenientes que probablemente el aeropuerto no va a estar dispuesto a pasar. Entonces, en ese caso, sí es conveniente analizar estas métricas uno a uno. Pero para nosotros no es tanto problema, no va a ser una cosa vida o muerte el clasificar mal una noticia de un gatito en Europa. ¿Ya? Veamos cómo nos fue. El accuracy sacamos 70%, y recuerden, acá sacamos 72 y 70. Vamos a ver cómo nos fue arriba. Volvemos. Aquí está. 70, también accuracy. 70 y 73. ¿Ya? ¿Mejoró algo? La pura precisión pareciera que mejoró como un 0,1%. Ya, voy a responder esta pregunta mientras me vuelvo. Buena pregunta. En la competencia creamos nuestros propios transformers con fit y otros métodos. ¿El Code Vectorizer tiene implementados los métodos que solicita el pipeline? ¿Tú te refieres como al tema de en qué momento se procesa el texto? Y la respuesta es que no. También había una sección que está, bueno, quizás está un poco más oculta, pero es respecto a este tema de cómo se procesan los tokens. Dentro de eso está el preprocesador que puse en algún momento, en el que se podía transformar una palabra o sea, una oración, llevar a noción negativo, y podías marcar todas las otras palabras que continuaban que también seguían negativas. Está también esa opción. Y esto igual es súper importante para la teoría. Quizás debería indicar también que pueden hacer estos métodos de stemming, de lematización, de borrado de stop words a la hora de procesar los tweets. Ahora, ojo, es complicado. ¿Por qué? Porque para hacer análisis de sentimientos, quizás volver las formas, las palabras a sus lemas, pueden quitar mucho significado a la hora de tener que analizarlo como por intensidad. Entonces, bueno, ustedes también tienen que analizar si es o no es recomendable. ¿Ya? Bueno, tenemos estos resultados. Y pregunta abierta, ¿mejoraron los resultados? Sí, pero no mucho tampoco. Y esto se puede deber a, bueno, todas las razones que y justamente que estábamos hablando ahora, que quizás hacer un borrado stop words y un borrado, no sé, o sea, quizás usar lematización también, no son la mejor solución porque estamos perdiendo quizás algunas cosas fundamentales que nos están indicando, o quizás ni siquiera estamos modificando nada que sea fundamental como para predecir la clase. Entonces, el uso de este preprocesamiento para texto va a depender mucho del problema que nosotros queramos resolver. Bueno, aquí está con lematización. Incluso si se fijan ahora con lematización, los puntajes bajaron. Es por eso. Tiene que evaluarse caso a caso. ¿Ya? Ahora vamos a usar regresión logística. Esto es solamente un ejemplo para mostrarles que la cosa puede andar un poco mejor si se cambia el clasificador. El clasificador es un poco más avanzado, no lo vamos a explicar. Así que, pero ustedes lo pueden usar para la tarea súper simple, les va a subir el puntaje. Así que, bueno, va a ser un poco mejor. Y mientras carga esto, parece que estoy viendo que el tiempo ya nos está apurando un poco.
es el tema de los n-gramas. Ya nosotros dijimos que en el backup words se perdía la relación entre las palabras porque se separan simplemente las palabras. O sea, no sé, hoy día comí lentejas, cada uno de sus tokens va a ir a caer a un espacio distinto al backup words. ¿Cómo se puede resolver esto? En cierta medida un poco, es juntando estas palabras, estos dos conceptos. En este caso, si usamos 2 gramas, no n-gramas, sino que 2 gramas, vamos a, además de separarlos por tokens, vamos a hacer que hoy día sea un token independiente. Día comí sea otro token y comí lentejas otro token. Entonces, este de acá, comí lentejas, puede ser mucho más indicativo de lo que dice un problema con respecto a solamente comí y solamente lentejas. ¿Ya? Dentro de la tarea va a ser un poco más, va a mejorar un poco más los resultados si usan el tokenizador. Pero, ojo que no pueden usar el tokenizador con naive Bayes. ¿Por qué? Porque naive Bayes asumía la independencia entre sus palabras. Y esto de acá rompe ese supuesto de independencia. O sea, ya no estamos diciendo que esto está separado con esto, sino que hay una interrelación entre estas cosas de acá. ¿Ya? Bueno, volvamos un poco atrás, mientras estaba funcionando esto, vimos que el clasificador de revisión logística nos dio un resultado un poquito mejor, mejoró un 5%, parece que en todas las cosas. ¿Ya? Esto es porque el modelo es mucho más complejo, tiene muchos más parámetros entrenables y funciona mejor, aunque obviamente tiene sus limitaciones. Ya después de esto es muy complicado empezar a subir puntajes por clasificador y hay que empezar a meter mano en otras cosas, como por ejemplo en usar los lematizadores, en crear features personalizadas y qué sé yo. Ya, con n-grama no lo vamos a correr porque este se me duró más o menos 11 minutos y nos echaríamos todo el tiempo que queda. Y una última pregunta. Lo que les decía, ¿podemos nosotros inferir quién escribió el texto a partir de cómo lo escribe? ¿A partir de cómo está escrito? Una pregunta súper interesante también. Veamos qué es lo que pasa. Entonces nosotros ahora vamos a cambiar el problema y las clases ya no van a ser el tópico de la noticia, sino que ahora van a ser la persona quien escribió la tarea. Ya tenemos una lista acá de las primeras 20 personas, o sea, claro, de las 20 personas que tienen más artículos, vamos a hacer el mismo tema, vamos a, para cada una de las personas, sacar 250 muestras y vamos a entrenar nuestro dataset. Primero lo vamos a dividir en entrenamiento y prueba, qué sé yo. Vamos a hacer el mismo procedimiento, ¿ya? Solamente vamos a usar vectorizador sin n-gramas. Vamos a definir que nuestro clasificador sea Bayes. Y después vamos a entrenar. Y después vamos a evaluar. Ya, antes de evaluar y para que vayamos cerrando un poco, ¿qué creen que va a pasar? ¿Se va a poder resolver esto con algún clasificador o no? ¿Hay como alguna manera de inferir quién inscribió cada documento? Sí, de más que sí. Sí, igual puede ser. O sea, yo creo igual también como, no sé, que uno tiende, por ejemplo, a usar las mismas combinaciones de palabras, usar las mismas 3, 4 palabras seguidas, qué sé yo. Y eso Tal puede vez el ser estilo o algo así, puede ser. Pero en esas combinaciones como que Nice Base fallaría harto. ¿En qué cosa, disculpa? Si analizamos como combinaciones o estilos de escritura, por ejemplo, como cosas así, por decirlo así. ¿Ya? Naive Bayes como que fallaría porque estaríamos relacionando palabra entre palabras. ¿Cierto? Como el supuesto de independencia se iría Claro. a la vez. Sí, po. Y por eso es súper importante saber qué hacen los clasificadores por detrás, po. No solamente usar ahora, por ejemplo, como, ya, yo voy a usar NiceBayes ahora. Claro. Y aquí viene también el tema de los mismos de los n-gramas. Como tenemos NiceBayes, no podemos usar n-gramas. Bueno, en realidad sí se puede, pero igual se pierde su puesto de independencia. Sería preferible usar otro clasificador. Y claro, si nosotros queremos analizar cómo se relacionan entre las mismas palabras, entonces aquí deberíamos usar n-gramas no sé, de 3 o 4. Claro, es que no, nosotros, mira, preguntan acá si se puede eliminar el supuesto de naive. Bueno, no sé, habría que cambiar quizás el clasificador. Yo creo que ese es como el camino más razonable. ¿Ya? Bueno, veamos cómo le fue en todo caso. ¿Será mejor que lanzar, no sé, un dardo a cada una de las clases? Veamos, echar un vistazo. Ya, mira, veamos la matriz de confusión.
Ya la diagonal igual está como media marcadita, o sea, igual hay unas cosas. Mira, por ejemplo, acá hay un autor que se está llevando todas las clasificaciones. O sea, parece que hay alguien que escribe tan general que absorbe a todo el resto de las clases. Veamos cómo nos va acá. Y bueno, no nos fue tan bien, pero hicimos solamente correctamente el 28% de los documentos, pero pareciera que aún así es mucho mejor que tirar no sé, una, unos dardos, una cosa así. A ver, me dicen acá Emiliano Lara. ¿Qué parte está? Claro, él es como que escribe así, pero escribe mutante. Él escribe, en una de esas no tiene un... Claro, pero mira el recall. Mira cómo se relacionan estos dos puntajes. O sea, predijimos muchos documentos como Emiliano Lara, que era justamente el que estamos viendo acá, pero los documentos que realmente deberían haber sido predichos como él, estuvieron malísimos. En otras palabras, como que él escribe tan extraño que es muy difícil generalizar y pum, eso fue lo que pasó. Pero aún así yo creo que hay esperanza, o sea, si uno, por ejemplo, cambia el clasificador a uno que no tenga supuesto de independencia o qué sé yo, si no sé, se usan algún tipo de enegrama o quizás nosotros incluso podamos fabricar unas features que digamos, ya sabéis que, no sé, estas tres palabras juntas son muy típicas de una persona, entonces vamos anotando la cantidad de palabras, de veces que salen esas cosas, o quizás el mismo sentimiento que podamos predecir de la noticia puede ayudar a saber de quién es el autor de esta. Entonces, vamos llegando al final ya de la clase. Estuvo un poco densa. Cualquier duda, ahora al tiro nomás, traten de dejarla toda. El tema de la tarea también está abierto a que ustedes conversen y veamos lo que pasa. Así que bueno, cuéntenme nomás qué Tengo pasó. una duda corta, Pablo. ¿Ya? ¿En qué parte se utilizó específicamente el pipeline? Ah, bueno, en todo en general, cuando nosotros creamos el sistema, ese es como el soporte, es como la arquitectura del sistema que vamos a diseñar. Veamos el primer ejemplo de acá arriba. Nosotros acá usamos el pipeline en un comienzo para decirle que el primer paso que haga con los datos sea transformarlo en IceBayes a partir del vectorizador. Y el segundo paso que sea clasificar. Entonces al final nosotros usamos el clasificador para entrenar nuestro modelo y después también para predecirlo. Y eso los vamos repitiendo en cada vez que vamos cambiando el vectorizador o vamos cambiando el clasificador. Pero siempre la idea es usar Mm, el pipeline para que tengas todo unificado, tu flujo de datos sea solamente uno. ¿Ya? y sí, gracias. ¿Y cómo es que tú vas combinando features, dado todo eso? Ah, ya, bueno, es que aquí no había muchas features por sacar, porque era como más que nada puro análisis de texto, ¿ya? O sea, lo que les decía recién no nos sirve tanto para saber a dónde va a ir una noticia el sentimiento. O puede que sí, no sé, quizás las noticias del Medio Oriente estén más relacionadas con sentimiento negativo y uno positivo. Es cosa de verlo, ¿ya? Pero ese, en este caso, nosotros tendríamos que haber hecho acá una feature union y es más o menos lo mismo. Ponemos el vectorizador y además ponemos la feature que nosotros queríamos sacar, por ejemplo, sentimiento. Y aquí ponemos el transformador que toma las oraciones y calcula el sentimiento. Entonces, no sé, pues, tendríamos que poner como sentiment transformer. Y eso es lo que sería que después ustedes tienen que hacer en la tarea. La tarea igual está harta enfocada en hacer transformador, en hacer tokenización, en hacer preprocesamiento de los datos, más que en usar un clasificador determinado o no. Ah, vale, muchas gracias. Ok. Ah, ya. Sí, lo vemos al tiro esto, el tema de cómo subir resultados a Codalab. Veamos si alguien más tiene una pregunta antes de ver eso. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta con respecto al auxiliar? Ups, nada que ver. Ya, vamos. Parece que no se cortó la reunión. Creo que no. Ya, Sí, vamos a... había salido un mensaje de que te habían dado la cuenta premium. Ajá, qué bacán.
que justo me metí antes de, mientras estábamos esperando, me metía como a la página oficial y me cambiaron la cuenta. Increíble que funcione eso. Ya, este entonces es Codalab. Ustedes se tienen que registrar todo el cuento, eso es lo básico. Y aquí está la competencia. Ya por lo general ustedes verían solamente como desde esta parte, desde acá hasta más abajo. ¿Ya? Aquí hay una descripción de la competencia muy parecida a lo que hay en la tarea. Está los métodos de evaluación, que es súper bacán porque igual se los piden en la tarea, pero para los que no vinieron al auxiliar no se lo digan. Las fases, bueno, no es muy relevante. Aquí están los datos, pero también el mismo baseline de la tarea descarga solamente los datos, así que tampoco es necesario que los tengan. Y los resultados, ¿ya? Perdón. Claro. No, perdón. En participar, aquí está. En participar tenemos los datos, ¿cierto? Y si ustedes hacen submit acá, hacen después clic en este botón y tienen que examinar un archivo de eso. Entonces, vamos a ver. Aquí está NLB. Tienen que buscar algún archivo de ejemplo. Justo parece que acá había uno. ¿Ya? El mismo archivo baseline le genera un archivo de predicciones. ¿Ya? La idea es que ustedes lleguen y tomen ese archivo de predicciones y lo suban nomás. Si ustedes van a usar, no sé, ¿cómo se llama esto? PyTorch o cualquier, no sé, TensorFlow, qué sé yo. Entonces ustedes van a estar a cargo de hacer las predicciones a mano. Pero esto se hace automáticamente si es que van a seguir el baseline y van a hacer sus propios features, qué sé yo, con los esquemas que ya están hechos. Entonces, subimos el archivo de predicciones y va a aparecer acá. Y bueno, siempre se equivoca eso, no sé por qué. Y después sus resultados van a aparecer en el leaderboard que hay acá. ¿Ya? La idea es que les vaya bien en todos los puntajes. Obviamente van a haber puntajes que van a estar mejor que otros y todo va a depender del sistema de clasificación que ustedes hagan. ¿Ya? Vamos a evaluar AUC, capa y accuracy. Eso sería como cómo se ocupa Codalab. Tampoco tiene mucha ciencia. Ahora, complicado es el tema de que van a ser 4 submissions máximas totales. Porque no queremos que, por ejemplo, estén haciendo overfitting y hay demasiada manipulación cuando tampoco es la idea. Entonces van a ser 4 submissions máximas. ¿Ya? Y eso con respecto a Codalab. No sé si quedó un poco más claro eso, ¿no? Y para que nos vaya bien en la tarea, tenemos que superar algún puntaje o algo así. Sí, eso es muy importante. Para sacar un punto base hay que superar el baseline, por lo menos en alguna de estas 3 categorías. No es muy complicado para nada. O sea, creo que no hubo el año pasado, no hubo nadie que no haya superado el baseline. Y el baseline es el que vimos recién, es Snape Bayes nomás con Backwards. Ese es el baseline. Y de ahí en adelante ustedes lo van mejorando. O sea, con cambiar el clasificador ya tienen por lo menos en uno más alto que el baseline. ¿Ya? La idea es que haya como un espíritu competitivo, pero igual colaborativo, de ya, si encontré un feature bacán, decirlo, no sé qué sé yo. Esa es como la idea. ¿Alguna otra pregunta con respecto a Codalab, al auxiliar? No sé. Con Sobre respecto al baseline, disculpa. Uy, chuta, da uno. nos intersectamos. Mm. Bueno, con respecto al baseline, tenemos como unos puntajes de validación ya en la tarea. Si superamos eso, debería, en teoría, ser mejor ya a lo que está en Codalab. Sí. Estos de acá, estos puntajes que están acá, los saqué de esos mismos. O sea, fue ejecutar el baseline, lo que salía de ahí en el sistema más básico, son los resultados que hay acá. Con mejorarlos un poquito ya están al otro lado. Ya, gracias. Ahora sí. Ya.
Para la competencia se puede usar cualquier cosa que se nos ocurra, así redes neuronales, cualquier cosa. Sí, sí, todo lo que tú quieras. Usan Bing, si querías usar no sé, no sé, de estos modelos Transformers de última generación, 2021, qué sé yo, ¿cuál no? Ya, No hay ninguna restricción para ocupar nada. Esa es la idea igual de que sea una competencia. ok, ok. El semestre pasado hubieron 3 o 4 equipos que ocuparon cosas bien codotas y les fue bacán. Y hubo otros que ocuparon también pura ingeniería de features y ajustes por aquí y por allá y anduvieron muy empatados con los puntajes. Eso Buena, te, buena. sí, eso te dice igual que a veces uno puede confiar en la fuerza bruta y tener tremendos modelos, redes neuronales, y otras veces que hacer las cosas con mucha inteligencia también te puede llegar también unos muy buenos resultados. Ya, bacán, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más pregunta? Bueno, supongo que no. Entonces dejamos hasta acá el auxiliar por hoy día. La tarea está, bueno, no sé si 2 semanas, creo que una semana más, una cosa así. Eh, Así que échenle un vistacito. No está muy compleja tampoco, pero si quieren dar buenos resultados, denle nomás, está súper entretenida. Y una vez que empiecen a subirlo, esa es la pregunta del millón. Darán más plazo para la tarea. No sé, hay que conversarlo, todo se conversa. Ya, vamos a conversarlo seriamente en el, en el concilio del equipo docente. No sé. Ya. Una pregunta más, Pablo, disculpa. ¿Sí? ¿Sabes que yo estaba viendo las etiquetas de entrenamiento y habían algunas que se repetían, pero en distintas categorías? Ah, Entonces yo ya. estaba preguntándome qué es mejor hacer en esos casos, porque por ejemplo tenía el mismo tweet repetido 2 veces, pero en categorías distintas, como una de alta intensidad y otra de mediana intensidad. Mm. Mira, yo no me preocuparía mucho por los datos, ¿ah? Con los datos de entrenamiento, porque Ya. es una cuestión que ya viene como por defecto. O sea, el problema ya estaba así y han dado buenos resultados sin haber modificado el dataset. Entonces no creo que sea por ahí Ah, ya. el punto donde hay que atacarlo. Úsalos nomás y no te preocupes tanto de los datos. Dale. ¿Ya? Pablo está ¿Sí? viendo que el script que está viendo que el script que está en la tarea utiliza solamente un clasificador ¿Sí? para poder hacer las predicciones a las 4 datasets. Ah, no. Sin- Tú creas 4 clasificadores distintos. En realidad lo que hace son 4 pipelines distintos. Y cada uno de esos está encargado de una clase en particular. Por eso se ocupa la función getPipeline, porque ahí defines tú tu clasificador y ese te va devolviendo nuevas instancias cada vez que tú lo ejecutas. ¿Podrías poner un poco la tarea? Es que me da justamente esa parte una duda. Ya, veamos. Ya, dejémoslo ahí. O sea, digo, para los que tengan que irse y no estén interesados en este momento en la tarea, no hay ningún problema. Vayan nomás, están libres. Así que eso, nos estamos viendo para los que sean. Chao, gracias. Gracias. Que les vaya bien. Bonita semana. O lo que Igual. quieran. Chao. Chao. Mm, ¿Dónde está esta cosa? Acá está. Esto sí. Ya, acá está. Estábamos en... Aquí, mira. Con esta función uno crea el pipeline del experimento 0. La idea es que si haces otro experimento con otro pipeline, entonces lo definas más abajo como get experiment 1. ¿Ya? Eso es Claro. una cuestión que se me ocurrió ahí en ese momento. Pueden que haya mejores formas de encapsular esta cosa, pero como son 4 clasificadores distintos, pensé que era mejor que hubiera una función que retornara instancias nuevas cada vez que uno la llamara. ¿Ya? Esta función de acá
lo que hace es, bueno, ejecuta la división típica del 33% entre datasets de entrenamiento, de prueba, qué sé yo. Y esto lo hace solamente con los datasets que están etiquetados. Con el que no está etiquetado, ese es el que hay que entregar en la tarea. Claro, Eh, yo entendí que ahí te obtiene el conjunto de validación y el de testing. claro, aunque aquí también sale test. Ah, Sí, claro, claro. sí, sí. Es un alcance de nombres, pero no es lo mismo. Entrenas el pipeline y después predices las probabilidades, bla, 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 y obtienes los scores y retornos. Ahora, el pipeline es parámetro de esta función. Entonces, mira, nosotros por cada uno de los ítems de entrenamiento, o sea, tenemos anger, fear, joy y sadness, por cada uno de esos ítems vas a crear un nuevo pipeline, vas a correr esta función que vimos acá atrás, que es el mismo procedimiento para todas las funciones. Eso te va a dar un clasificador entrenado, te va a dar las labels que tú aprendiste, o los y predichos, qué sé yo, y los scores, ¿ya? Vamos a agregar después ese clasificador, lo vas a agregar al arreglo de clasificadores ya entrenados para después usarlos, por ejemplo, para predecir tus resultados finales. Vamos a agregar las labels. Es súper importante esto, no es muy importante que lo consideren, pero es importante que se guarden porque uno puede suponer, por ejemplo, que el clasificador aprende low, medium, high, pero en realidad el clasificador aprende las cuestiones como se le dé la gana. El orden puede ser high, low, medium. Entonces después hay que hacer como un ajuste de las labels para poder entregar bien los resultados, si no entregan los resultados desastrosamente mal. Y los scores, ¿ya? ¿Para qué guardamos los scores que obtuvimos en cada fase? Porque así podemos después imprimir los reportes y además las métricas como agrupadas para todas las clases. Pero si te fijas, este proceso se hace por cada uno de los problemas que tú tienes que resolver. Claro, pero mi duda es que en el ciclo for, ¿Mm? las 4 veces sostiene el mismo pipeline. Este de acá, Claro. sí, pero tú creas un pipeline nuevo cada vez que ejecutas esto. O sea, hablando, ya, quizás ya te entendí tú. Tú, por ejemplo, dices ya, en un pipeline quiero tener, no sé, un tokenizador de una clase y en el otro quiero tener un lematizador y en el otro quiero tener otra que considere Claro, ciertos claro. stoports. Ya, ya. Eso mismo. Ah, ok, ya. En ese caso, claro, habría que desarmar acá este for y habría que poner personalizado por cada uno de los elementos un pipeline distinto. Sí, O, por porque, ejemplo, hacer un if, no sé si ya, if dataset name igual a anger, para usar, no sé, el pipeline, definirlo, pipeline experiment 0 anger, ¿ya? Claro, claro. la idea era que tampoco se complicaran hacer, por ejemplo, modelos demasiado distintos para cada uno de los clasificadores, pero sí, Ah, no hay ningún problema en que lo hagan, y de hecho puede ser que haya modelos distintos que funcionen mejores para uno y haya otros modelos que funcionen mejor para otros. También sí, porque lo que pasó es que estaba probando lo de la grid search, la grilla, ¿ya? y la grilla, por ejemplo, para Enger me daba, eh, para el regresor logístico, no sé, parámetro L1 de un parámetro que tenía. En cambio, para Joy me daba L2. Pero me di cuenta de Mm. que cuando pasaba por el pipeline, como que esos tuneos que le hago a uno, quedan para los 4, porque siempre el pipeline obtenía uno nomás. Pero claro, con eso que me cita el if, puedo arreglar eso. Claro, sí. O la otra es que simplemente desarmes este for y hagas exactamente esto en separado, ¿ya? O sea que tenga el primero anger, ya, que crees tu pipeline, qué sé yo. Después haces haces la función run, que esta en realidad no, esta sí que no debería cambiar nunca porque es siempre el mismo procedimiento. Y bueno, y estas instrucciones también las repitas por cada uno de los Claro. experimentos. O hacer un diccionario que sea También, pues, pipeline igual el diccionario con el nombre del dataset y guardo ahí el pipeline que quiero usar. claro, también. De hecho, es totalmente libre el cómo lo implementa. Ahora Ya sí, sí. lo que tienes que estar muy seguro es que los resultados del final, estos que vas a predecir acá, tengan las labels correctas.
cosa que después las puedas ordenar en low, en medium y en high. Si no, te va a predecir mal la competencia. ¿Ya? Así que eso es ¿Cómo? Me perdí un poco, disculpe. era lo que te decía, pues, por ejemplo, cuando tú entrenas el clasificador, te puede entregar las clases en orden distinto al como nosotros lo queremos. Por ejemplo, puede entregar primero high, después mid, o sea, claro, después low y después medium, ¿ya? Pero nosotros, cuando entregamos a Codalab, tiene que ir siempre codificado primero el low, digo, la probabilidad que sea low, la probabilidad que sea medium y la probabilidad que sea high, ¿cachai? Y esas probabilidades puede que el clasificador no las aprenda en esa orden. Entonces hay que obtener las labels del clasificador y hacer el intercambio el intercambio que te deje así en ese orden las labels. Ya, pero esa función hace eso, ¿no? Claro, aquí le pasas el dataset que quieres predecir, o sea, claro, le pasas el dataset, el clasificador ya entrenado y le pasas las labels del clasificador. ¿Ya? Y este te va a predecir la cosa, las va a reordenar y después te va a retornar un data frame ya listo. Y el data frame después va a guardar, no sé, Anger, por ejemplo. Esa función se usa abajo. Claro, esa función después Bueno, la usas aquí para escribir los resultados. bueno, sí, esa era mi consulta. Ya, bueno. Sí, Gracias, sí. Pablo. Ok. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿No? Ya, pues entonces dejamos hasta aquí. Son libres de preguntar. Acuérdense que la idea es que pregunten en el foro de curso con respecto a la tarea para que todos vean sus preguntas. O sea, no sea solamente eh, no sea solamente para ustedes el conocimiento que ganen, sino que sea como compartido. Acuérdense que igual es colaborativo el ramo. Así que bueno, ahí estamos viéndonos, hablándonos, probablemente no viéndonos. Así que eso. Chao, Pablo. Gracias. Chao, que estén bien. Buen fin de. Chao.